Clase número 24, parte 3 del tema 3. Bien, volviendo a un resumen a modo general para darle introducción a esta clase, recuerden que estábamos analizando las averías que ocurrían de la siguiente manera. Al presionar Power, el portátil no enciende, pero tampoco muestra ningún síntoma de corriente en el display de la fuente de alimentación. Habíamos acordado que traíamos un método de trabajo, o ya habíamos encontrado un método de trabajo según el mismo diseño del fabricante, y el método era el siguiente: buscar que no tuviésemos entre el conector y el elemento conmutador un cortocircuito, buscar que después del elemento conmutador no tuviésemos cortocircuito en todo el equipo, y me refiero a la línea de 19 voltios. ¿Por qué razón? Porque un corto en la línea de 3,3 no lo veríamos en la línea de 19. Por lo tanto, me refiero a que en esta segunda medición, cuando medimos la resistencia que existe entre masa y este punto, nos estamos refiriendo a que los 19 voltios no tienen un cortocircuito. No todo el equipo, porque por ejemplo, pudiésemos tener un cortocircuito justamente en la línea de 3 y al haber un MOSFET por el medio, justamente en este punto de aquí, este MOSFET hace de una resistencia infinita. Por lo tanto, este cortocircuito en la línea de 3 no lo podríamos ver en la línea de 19. Así que son dos cortocircuitos independientes. Lo que estamos buscando en este punto 2 es que la línea de 19 no tenga cortocircuito. Es muy importante analizar esto de esta forma. Bien, después que tenemos 19 voltios, es decir, que la línea de 19 no tiene cortocircuito, hemos alimentado y tenemos 19 voltios, le ha llegado voltaje a todo el equipo. ¿Cuál es nuestra siguiente medición? Habíamos llegado a la conclusión que, por método de diseño, la siguiente medición sería en uno de los pines del KBC medir el voltaje de alimentación. Este voltaje es de 3,3 voltios. Por lo tanto, después de medir que después del elemento conmutador tenemos 19 voltios, nuestra siguiente medición sería que en uno de los pines de alimentación del KBC le estarían llegando 3,3. La avería que venimos siguiendo es que no le están llegando 3,3. Después de esto, habíamos encontrado que hay tres casos o tres formas de alimentar al KBC. Una, directamente de la etapa de CDC de 3,3 voltios. Otra, que el convertidor de CDC que maneja los pulsos tenga un regulador lineal interno que genere los 3,3 y que lo alimenten de ahí. Y la otra también, otro caso más, es de los 5 voltios de la etapa de CDC, tomen el voltaje, alimenten a un regulador lineal y saquen 3,3. Estos son los tres casos que teníamos para alimentar al KBC, o los tres casos que nos vamos a encontrar en estos equipos. Bien, estamos analizando el primer caso. El primer caso es cuando los 19 voltios llegan al convertidor de CDC y justamente a la salida del inductor magnético tendríamos que tener 3,3 voltios. En esta clase vamos a analizar un esquema diferente. Este esquema es del fabricante Inventec. Vamos a ver todas las diferencias que nos podemos encontrar en este tipo de esquemas con relación a lo que hemos llegado hasta aquí, o lo que hemos visto hasta aquí. El siguiente caso que vamos a analizar, donde al presionar el power el equipo no arranca ni muestra ningún síntoma de corriente, vamos a analizar este equipo. Este equipo sería el satélite L850-150 de Toshiba. Bien, toda esta información la tenemos en una pegatina por la parte inferior del equipo. Muchos alumnos pueden preguntarse por qué razón no hago esto en todos los equipos. Lógicamente este equipo lo tengo ahora mismo en taller y puedo hacer todas estas fotos y puedo hacer todo este análisis mostrando más detalles. Cuando no muestro más detalles porque sencillamente no tengo el equipo delante y lo que hago es tomar la referencia del esquema para llevar el caso a lo que nos interesa. Bien, en este caso tengo este equipo en taller y puedo dar más detalles. Vamos a dar prácticamente todos los detalles que se realizan para llevar la reparación desde un principio hasta el final. Bien, como hemos dicho, hemos encontrado que el equipo que tenemos es este.
este modelo lo tenemos en la parte inferior, hemos desarmado el equipo, hemos llegado a esta placa. Cuando tenemos la placa encima de la mesa nos encontramos una referencia en esta placa, pero esta referencia es un poco diferente a toda la que hemos visto hasta ahora. Esta referencia es del fabricante Inventec. Si ponemos ahora mismo en internet esto, no nos llevará directamente al esquema. En algunos casos sí, pero serán páginas de pago. En cambio, si ponemos satélite L850 en internet, el resultado será diferente. Al realizar una búsqueda con los datos que tenemos de nuestro equipo, y me refiero al fabricante y al modelo satélite L850, y verificar en las imágenes que nos muestra esta búsqueda, podemos encontrar toda esta serie de imágenes. Sin embargo, veamos la primera imagen que dice. Bien, en la primera imagen hay una página que es una página de venta de esquemas, Laptop Schematic, y ya nos lleva a que este diagrama en bloques pertenece a los siguientes equipos, a todos aquellos equipos que sean Toshiba Satélite, el C850, el C855, el L850, que es el nuestro. Por lo tanto, este es el diagrama que estamos intentando localizar. Si observamos, aquí abajo dice INVEN. Si buscamos en los nombres que yo les di de fabricantes de esquema, hay uno que se parece mucho a este. Solamente le falta la T, la E y la C. Inventec. Este es el diagrama que estamos buscando. Ahora bien, ¿qué nos puede dar esta página? Recuerden que yo les había dicho que intentábamos siempre buscar el fabricante del esquema y cómo se llama el esquema en sí. ¿Qué nombre le pusieron? Veamos si esta página es capaz de mostrarnos eso. Bien, ya sabemos que el fabricante es Inventec y el título que le puso Inventec a este diagrama es el Dakar 10F. Si hacemos una búsqueda en Google con Inventec Dakar 10F, estoy seguro que nos llevará a alguna página de descarga gratuita, que es lo que estamos intentando buscar. Bien, al realizar una búsqueda con los datos que ya hemos encontrado, el fabricante del esquema y el nombre que le puso, nos aparecen todas estas páginas. Tanto esta como esta son páginas de descarga gratuitas y directamente nos pueden mostrar ya el esquema que estoy tratando de localizar. Este esquema, el Dakar 10F. Bien, con este esquema sencillamente lo descargamos y trabajamos en el ordenador. Al llegar al esquema, recuerden que lo primero que tenemos que localizar es la página del conector y buscar que los 19 voltios estén llegando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar todo esto por alto, aunque le vamos a dar un pequeño repaso de cómo llegamos a esa página. Bueno, sencillamente localizamos el conector en la placa y nos llevará a la siguiente página. Esta página de aquí, ya que el conector es este que está aquí. Bien, no es difícil de localizar este conector. En las páginas del fabricante Inventec prácticamente comienzan siempre por esta página. Observen que si le damos hacia arriba nos lleva a otra parte del esquema, pero no todavía, el esquema comienza realmente aquí. Bien, lo que tenemos que seguir es lo siguiente. Aquí tenemos el conector, filtro, primer elemento conmutador de canal N, segundo elemento conmutador de canal N, resistencia donde vamos a hacer nuestra medición. Bien, localizamos esta resistencia, hacemos la medición, aquí hay 19 voltios que hemos inyectado por el conector y aquí comienza nuestro análisis. Cuando ya tenemos los 19 voltios, nuestra tarea es localizar el KBC y seguir este esquema es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. De ahí a que haya elegido este equipo justamente para dar esta explicación. Porque aquí no solamente explicaré cómo llegamos a el análisis de los 3 y 5 voltios, o de los 3,3 voltios que alimentan al KBC, mejor dicho, sino que también explicaré cómo los alumnos entienden este tipo de esquema, que tiene otro tipo de lectura. Bien, veamos entonces qué hacemos. Vamos a donde hemos dicho, vamos a ver lo mismo que habíamos visto anteriormente. Veamos qué ocurre con el diagrama en bloques de este equipo.
Lo primero que tenemos es que el diagrama en bloque no nos dice páginas. En este caso no tenemos ninguna página. Las páginas no las indican en este esquema. Por lo tanto, el recurso que tenemos que utilizar es otro. ¿Cuál es el recurso? Bien, nos guiaremos directamente por el nombre. Recuerden que yo les había comentado que el bus era LPC y siempre nos indicaban. En cambio, aquí no nos indican el bus. Sin embargo, hay algo que sí tiene el KBC, que siempre lo tiene. Tiene colgando de él el teclado, el keyboard y el touchpad. Y en este caso también la BIOS. Bien, por lo tanto, este sería el KBC. No obstante, también les había comentado en clases anteriores que este circuito también se llamaba EC, Embedded Control. Y en este caso tiene un chip de el fabricante de circuitos Winbond. Y el nombre del circuito es el NPCE 885LA0DX. Este es el nombre que voy a buscar y voy a buscar a qué página me dirige. Damos un control F y escribimos esto de aquí. Con este nombre escrito aquí, sencillamente le damos una búsqueda, otra más, y ya nos lleva a la página 21 de este esquema. Y aquí ya tenemos nuestro KBC. Observen que nos lleva directamente a Winbond NPCE 885LA0DX. Bien. Si observamos en la parte superior de este circuito, al igual que lo habíamos visto anteriormente en otros circuitos KBC o EC, como le quieran llamar, hay varios pines conectados. El 19, el 46, el 76, el 88 y el 115. Observen que dicen USC 1, USC 2, USC 3, USC 4, USC 5. Recuerden que anteriormente le habían llamado standby, pines de standby. Aquí en este caso, o voltaje de standby. Aquí en este caso, ya nos indican que es VCC. VCC quiere decir voltaje colector-colector. Es decir, que la lógica de este circuito es a transistores, no a MOSFET. En cambio, el mismo circuito tiene esta otra parte de alimentación donde está fabricada a MOSFET. Me lo está indicando que el voltaje ya no es VCC, sino VDD. Es decir, internamente tiene bloques que están fabricados a transistores, lógica de transistores, y también tiene bloques internos que están fabricados a lógica de MOSFETs. Por ello es que nos indica el VCC y el VDD. Bien, nosotros solamente nos interesa primeramente localizar el pin 19, 46, 76, 88 o 115, cualquiera de ellos, y al medir tendríamos que tener 3,3 voltios. Bien, la medición que vamos a hacer es la siguiente. Buscaremos en la placa este circuito. Nubuton y Winbond son el mismo fabricante. Por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos es por la referencia de nuestro circuito, que es el NPCE 885LA0DX, que es el que habíamos visto anteriormente en el esquema. Nos decía el esquema que el pin 19 tiene que tener 3,3 voltios. Primeramente, tomo mi multímetro, lo llevo a voltios de continua, busco una buena masa. Los anclajes de los tornillos siempre son una buena masa. Hay que tener mucho cuidado porque en este caso no podemos situar la punta dentro del orificio, porque este orificio por dentro no tiene continuidad. La masa, la continuidad la tiene por aquí. Por eso lo he tomado con una pinza de cocodrilo y estoy haciendo una buena masa. Y luego, si vemos esto ampliado, es decir, lo que es los primeros pines del KBC, fíjense que aquí dice el pin 1 y también me lo está indicando este círculo, este pequeño círculo que aquí no se ve. Bien, si contamos las líneas pequeñas, y me refiero a esta línea comparada con esta es más pequeña y esta es mayor,
Fíjense que del 1 al 5 me lo indican con una línea pequeña y del 1 al 10 me lo indican con una línea grande. Por lo tanto, ya les había dicho que las líneas grandes, aquí justamente me queda detrás de la punta, este sería el pin 20 y este sería el pin 15. El 19, el anterior, justamente aquí, nuestro multímetro tendría que registrar 3,3 voltios. Y nuestra avería es que el multímetro está registrando 0 voltios. Es decir, tendríamos que medir 3,3 voltios en el pin 19 y sin embargo, lo que nos muestra es 0 voltios. No tenemos voltaje. Esta es nuestra avería. Repito, hemos localizado la placa, hemos localizado el circuito a medir, hemos buscado el pin exactamente según el esquema y nos da 0 voltios. A partir de aquí analizamos en el esquema qué es lo que ocurre con ese circuito y por qué no funciona. Después de medir en la placa el pin 19 y cerciorarnos con el multímetro que en los demás pines tampoco hay 3,3 voltios, volvemos al esquema, al KBC nuevamente. Ahora nuestro análisis se centra en localizar qué circuito me genera estos 3,3 voltios para alimentar el KBC. Porque el problema que tengo ahora mismo es que ese circuito no me está generando esta alimentación. Bien, a esa alimentación le han llamado en este esquema P3V3AL-R. Pero, fíjense, en este esquema en ningún caso me indica que esto vaya a ninguna otra página. Por lo tanto, mi primera búsqueda es en esta misma página todo esto que está aquí. Sencillamente lo buscaría aquí y esto me llevaría directamente a esto que está aquí. Que no es otra cosa que el mismo voltaje de 3,3 que han pasado por una resistencia de 2,2 ohmios. Este voltaje es el mismo que este, solo que lo han pasado por R318. Por lo tanto, el voltaje que estoy buscando que falta ahora mismo es este voltaje. El voltaje P3V3AL. Cuando dicen AL-R es que ha pasado por esta R. Este voltaje que está aquí es el mismo voltaje este que lo han pasado a través de R318. Por eso lo han llamado de esta forma. Una avería sencilla sería que esta resistencia R318 estuviese abierta. Si esa resistencia está abierta, sencillamente no permite el paso de voltaje hacia el circuito, por lo tanto no estaría alimentado. Bien, esta resistencia está aquí para for ESD Protect, que significa para lo que es la protección de descarga electrostática. Electrostatic Discharge Protect. Entonces, si esta resistencia está abierta, puede que haya sido una descarga electrostática y por eso se haya abierto la resistencia. No obstante, puede haber sido también porque una sobrecarga, el circuito este se cortocircuita o se cortocircuita uno de estos condensadores y al cortocircuitarse aumentan la corriente y terminan por quemar esta resistencia. Cualquiera de esos dos. Si fuese por una descarga electrostática, es posible que tengamos suerte y sustituyendo R318, sencillamente la avería estaría resuelta. Muy fácil de determinar, sencillamente localizamos R318 y en uno de sus extremos no tendría ningún voltaje y en el otro tendría 3,3 voltios. Esto es muy fácil de localizar con un multímetro. El mismo pin que estábamos tocando de 19 voltios, localizamos la resistencia que debe estar muy cerca de ese pin, de esos pines, y al estar cerca, sencillamente tocaríamos aquí con el positivo del multímetro, habrían 3,3 voltios y aquí no hubiese ningún tipo de voltaje. Eso significa que la resistencia está abierta. Bien, en el caso de que estuviese abierta, lo siguiente no es sustituirla por una resistencia de 2,2 ohmios, sino garantizar y cerciorarnos de que en el otro extremo la resistencia no sea baja. Es decir, entre masa y este punto, entre masa y el punto 2 de esta resistencia, no debe haber baja resistencia, tiene que haber kiloohmios, del orden de los miles de kiloohmios. De no ser así, el problema es que uno de estos condensadores o este circuito está dañado y hay que sustituirlo. Lo más fácil es intentar localizar si fue uno de los condensadores
y si es el circuito, pues sencillamente sustituirlo. Bien, esta no es la avería que estamos analizando ahora mismo, ya veremos esta avería más adelante. La avería que estamos buscando es que justamente el voltaje P3V3AL no lo tenemos. Esta es nuestra avería. Vamos a localizar entonces el circuito que genera este voltaje. En el caso de estos diagramas, que son un poco complejos a la hora de seguir las páginas y las indicaciones, sencillamente nos iremos al circuito que genera los 3,3 voltios y seguiremos los voltajes. Tanto el voltaje que sale por el inductor magnético como cualquier voltaje de 3,3 que pueda salir por uno de los reguladores lineales internos que tenga el circuito. Entonces, nuestro siguiente paso, en este caso, es localizar el circuito que genera los 3 y 5 voltios y seguir con esto en la búsqueda. Es decir, recuerden, estamos buscando este voltaje. Necesitamos saber quién lo fabrica. Si nos vamos a la página 4, nos encontramos un diagrama general que también nos muestra información que necesitamos para localizar el circuito que genera los 3 y los 5 voltios. Aquí tenemos el adaptador, el fusible que tiene a la entrada, lo que es el charger, los 19 voltios que se reparten a las diferentes etapas y el circuito que genera los 5 voltios más V5 voltios y más 3 voltios. El circuito es el TPS 51123. Por lo tanto, el circuito que voy a localizar es el TPS 51123 y este circuito genera 3 voltios. Al realizar una búsqueda con esta información TPS 51123, la búsqueda me lleva directamente a este circuito, al U6100. Y efectivamente, en el extremo de L6100 tendríamos que tener en el pin 1 y 2 3,3 voltios. 3,3 voltios. Ahora bien, estos 3,3 voltios aquí me está indicando, hagamos un zoom de esta parte para ver exactamente qué me está indicando. En esta parte, a ese voltaje no le llaman como el voltaje que yo estaba buscando. Aquí le llaman VRP3V3A, pero no es justamente lo que yo estoy buscando. Recuerden que el voltaje que estoy buscando es P3V3A. Entonces, sin embargo, aquí me dicen que este voltaje lo envían a la página 14 o lo voy a encontrar. No es que lo envíen, sino que me están enviando de aquí, me están enviando a la página 14 y me está indicando que es la posición D6. Pasemos a la página 14 y veamos la posición D6. Al pasar a la página 14, busco 6 y D. Estoy en la página 14, en la posición D6, justamente aquí. Fíjense, exactamente en esta posición está el voltaje VRP3V3A, que es el voltaje de 3,3 que debía de salir por la bobina o el inductor magnético que hemos visto ahora mismo, el L6100. Bien, esta información o este voltaje o esta señal o este nombre sencillamente lo pasan por un pad 6100 también y le llaman P3V3AL. Este sí es el voltaje que yo estoy buscando. Por lo tanto, el circuito que está fallando es el circuito que genera los 3 y los 5 voltios. De esa manera llego a esta conclusión. Recuerden, los pasos que hemos dado han sido, primeramente, localizamos en el esquema la página del KBC, luego en el KBC localizamos los pines de alimentación, medimos en el pin 19 y el resto porque no estaba dando 3,3 voltios, en esa página le llamaban P3V3AL-R y luego me decían que el voltaje, llegamos a la conclusión de que el voltaje que estaba faltando era este. Y siguiendo el voltaje nos ha llevado hasta aquí. Que en realidad el voltaje que falta es este. Un pad sencillamente es un trozo de metal que puede estar abierto o no. Sencillamente esto es para aislar en algunos casos o para hacer testeos de prueba.
de una forma u otra. Sencillamente eso es un trozo de metal que une estos dos puntos. A este extremo del metal le llaman VRP3V3A y al otro extremo le llaman P3V3AL. Pero en realidad no hay ni resistencia ni ningún dispositivo que varíe lo que es este voltaje. Este voltaje es el mismo que este. Por lo tanto, me está indicando de aquí que viene de la página 6, posición C8. Por lo tanto, volvemos a la página 6, posición C8, y vamos a buscar por qué razón no existe este voltaje. El circuito está fallando y alguna razón tiene que tener para que este voltaje no exista. Veamos, analicemos ahora por qué ese circuito no me da 3,3 voltios en ese inductor magnético. Bien, al regresar a la página 6, posición C8, 8C, posición, página 6, C8. Este punto de aquí. Efectivamente, aquí tenemos el voltaje VRP3V3A, que no es ninguna otra cosa que 3,3 voltios que se crean en este convertidor DC-DC de 19 a 3. El inductor magnético de potencia del que estoy hablando es, en este caso, L6100. Bien. Desde luego, este voltaje se crea cuando este transistor y este transistor cargan y descargan a este inductor magnético de potencia. Sencillamente, el voltaje de 19 que está aquí, este transistor por un instante de tiempo muy pequeño deja conducir un poco ese voltaje. Este inductor comienza a cargarse, este condensador comienza a cargarse también. Recuerde que un condensador, cuando va a comenzar a cargarse, comienza a partir de 0. Por lo tanto, sube hasta 3,3 voltios y justo cuando el voltaje en este punto es 3,3 voltios, es visto por el circuito por esta parte de aquí, y en ese instante este MOSFET abre. Es decir, el circuito que controla lo que es la apertura y cierre del MOSFET es este. Un circuito que lleva interno un control DC-DC. Bien, en el instante de tiempo que este transistor deja de conducir, este inductor magnético está cargado y este condensador está cargado. En ese momento que no conduce los 19 hacia los 3,3, sencillamente recuerden, no ha subido a 19 porque teníamos un condensador que evitó que al cerrar subiera directamente hasta 19. Esto comenzó a cargarse de 0 hasta 3,3. Cuando llegó a 3,3, este transistor se detuvo. Es decir, el pulso que lo hacía conducir lo han detenido y deja de conducir este transistor. En ese instante de tiempo, este inductor magnético de potencia cambiará su polaridad. Eso lo dimos en un principio cuando di inductores y bobinas. Cambia su polaridad y en este punto aparece un más menos. Al poner más menos, la corriente circula de esta forma. Es decir, atraviesa la carga, viene por aquí, entra por masa y sube por este diodo que está aquí y cierra el circuito. Disculpen, le dije más menos, es más menos. Recuerden que la corriente va de más a menos. Cierra el circuito por aquí, entra por el diodo y un instante de tiempo después que comienza a circular la corriente del inductor magnético por el diodo, este circuito le aplica un pulso y comienza entonces a conducir, en vez de por el diodo, por el MOSFET. Hasta un instante de tiempo que este circuito ve que va a bajar de 3,3 y en cuanto va a bajar, le aplica el segundo impulso a este transistor. De esa forma, abriendo y cerrando estos dos MOSFET, van creando aquí un voltaje de 3,3 voltios, que al estar pasando por un MOSFET de este tipo, el AON7410, le pueden pedir corriente a este punto que es el voltaje de 19. De esa forma es que este transistor es quien permite o quien
da la posibilidad de que al cargar la bobina, la corriente que se puede cargar aquí sea alta. Bien, cuando hablamos de corriente hablamos de electrones que puede entregar este voltaje de 3,3, del orden de entre los 5 y los 7 amperios. Bien, estos 3,3 voltios son del orden de entre los 5 y los 7 amperios. Y eso es posible gracias a este inductor magnético de potencia y a estos dos transistores. Este elemento únicamente lo que hace es controlar la apertura y cierre del circuito, es decir, de estos dos MOSFET. Bien, teniendo una idea general de cómo es que funciona esto, más adelante lo daré gráficamente y ya los explicaré un poquito mejor, pero teniendo una idea general de cómo trabaja este circuito, es decir, lo que me interesa es que los pulsos ataquen a las puertas de los MOSFET, ya podemos analizar ahora la estructura interna del circuito, ya que lógicamente está diseñado en función de esta operación que tiene que realizar. Bien, para ello, para analizar la estructura interna del circuito, lo primero es irnos a la hoja de datos del fabricante del TPS 51123. Al realizar en internet una búsqueda de lo que es el TPS 51123 y solamente ponerle datasheet, que quiere decir hoja de datos, nos lleva directamente a este documento. Bien, este documento nos va a mostrar o nos va a dar mucha información de este circuito integrado. No toda la información que vamos a encontrar en este documento nos va a hacer falta o la vamos a poder utilizar en un taller. Fundamentalmente recuerden que esta información también es para lo que es la ingeniería, lo que es diseño. Cualquier persona que intente diseñar o quiera diseñar un circuito que genere 3 y 5 voltios a modo de un convertidor de CDC, puede utilizar perfectamente bien este dispositivo o este circuito, y con toda la información que trae esta hoja de datos, desde luego que sí puede trabajar. Bien, para nosotros que somos personas que vamos a trabajar en taller, no nos es necesario prácticamente toda esta información. Por lo tanto, vamos a ver con cuál vamos a trabajar. Bien, primeramente, esto que es un diagrama típico de lo que es la estructura externa del circuito, la vamos a poder utilizar en el momento que nos haga falta, por ejemplo, cuando no tenemos un esquema. Supongamos que estamos buscando un Acer de cualquier generación, no encontramos el esquema y lo que nos falta son los 3 y los 5 voltios. Bien, el circuito que lo genera es un TPS 51123. Bien, con esta estructura podemos hacer unas mediciones primarias y podemos revisar este circuito de extremo a extremo, con bastante precisión. No nos hace falta justamente el esquema para poder trabajar esa parte del circuito. Es decir, resolver la avería de que no tengo los 3 y los 5 voltios. Por ello, es interesante saber trabajar con estos datos. Bien, otros datos que son importantes en estas hojas son las características eléctricas. Fundamentalmente porque en las características eléctricas vamos a encontrar los valores de voltaje de los pines. Cuando no sepamos o no conozcamos el valor de voltaje que debe tener un pin, lo podemos encontrar en las características eléctricas. Por otra parte, también está lo que son los terminales, o sea, lo que es el terminal que tiene cada pin, si es entrada, salida, el pin que es y la función, la descripción del pin. Por lo tanto, con esta otra hoja también vamos a trabajar. Si en cualquier caso necesitamos saber si un voltaje entra o sale, lo podemos localizar aquí. Aunque debo decir que esta parte de donde muestra lo que es entrada o salida no siempre la muestra. Lo que siempre nos muestra es el nombre y el número del pin, así como la descripción. No obstante, repito, es muy útil el poder trabajar directamente y conocer si es salida o entrada, porque ya sabemos entonces si la información me la están enviando de otro extremo o sencillamente sale de este circuito. Por otra parte, aquí tenemos lo que es el circuito en sí y todos sus pines
Pero la parte que más me interesa a la hora de analizar un circuito de este tipo es este diagrama en bloques interno. Con este diagrama en bloques interno podemos tener una idea bastante amplia de cómo está estructurado el circuito y cómo debo medirlo. Bien, todo circuito integrado inicialmente se comienza a medir por la alimentación. Debe tener positivo y masa. Bien, veamos nuestro circuito nuevamente, el que nos toca analizar. Si observamos este circuito, aquí hay toda una serie de detalles, de letras que no podemos identificar porque prácticamente todas se parecen. Sin embargo, por ejemplo, el pin 16 es de alimentación. ¿Cómo yo logro ver que el pin 16 es el pin de alimentación, VIN? Bien, sin embargo, fuera del circuito dice VRP5V0A-VIN. Cualquier persona que esté acostumbrada a seguir lo que es las siglas y las letras de estos esquemas puede llegar a pensar erróneamente que lo que entra por aquí es un voltaje de 5 voltios. En cambio, no es un voltaje de 5 voltios, es un voltaje de 19 voltios. La forma fácil de identificar que esto es 19 voltios es buscarlo en la página 14 en la posición C7. Bien, pero ¿cómo me cercioro que efectivamente este es el pin de alimentación y que C6122, este condensador que está aquí, por un lado tiene masa y por el otro tiene 19? Recuerden que de la clase anterior, o esta misma clase, pero en la parte anterior, les había comentado que no medíamos los 19 voltios justamente en el pin, sino que medíamos encima del condensador. Bien, veamos nuevamente la hoja de datos de este componente, de este circuito integrado. Bien, si buscamos aquí donde dice VIN 16, pin 16 es entrada, High Voltage Power Supply, y me está diciendo que es una entrada para generar los 5 y los 3,3 voltios LDO. Es decir, que cuando entra el voltaje de alimentación, generamos 5 voltios y 3,3 voltios LDO, Low Drop Out. Recuerden, esto es regulador lineal de 5 y de 3 voltios. Este circuito ya me está diciendo que tiene un regulador lineal de 5 y de 3 voltios. Que este es el voltaje de alimentación que utilizan para alimentarlo y para sacar estos dos voltajes. Bien, entonces si ya sabemos que el pin 16 es alimentación, volvemos al esquema. Bien, ya en el esquema volvemos al pin 16 y ahora sí nos vamos a la página 14, posición C7 y buscamos esto, VRP5V0A-VIN. Ya en la página 14, en la posición C7, fíjense, C7, encontramos efectivamente VRP5V0A-VIN y viene de VBAT-P. Y esto viene de la página 6C3. Ahora buscamos en la página 6, posición C3, o página 6, posición C6, y tenemos que encontrarnos esto para determinar qué cosa es, qué voltaje, qué nivel de voltaje es este que está aquí. En la página 6, posición C3, esta de aquí, todo lo que incluye este cuadro de aquí a aquí, encuentro efectivamente VBAT-P, IN, y viene de 6C6, posición C6, y viene de aquí, justamente de aquí, VBAT-TP. Y VBAT-TP no es otra cosa que PVBAT, que viene de la página anterior. Al volver a la página inicial donde habíamos comenzado todo este análisis, encontramos el conector, 19 voltios que le llaman PVAD-PTR. Este mismo voltaje lo pasan por dos MOSFET, llega a la resistencia y se reparte al portátil. Por lo tanto, PVBAT no es otra cosa que 19 voltios. Por lo tanto, nuestro circuito de 3 y 5 voltios se alimenta por el pin 16
con 19 voltios, estos mismos 19 voltios. Como hemos visto, es un poco lioso, le dan muchas vueltas al voltaje para poder identificar que por el pin 16 me está entrando 19 voltios. Bien, después que ya tengo los 19 voltios, o mejor dicho, lo primero que tengo que medir en este circuito es que por el pin 16 hayan 19 voltios y que en el pin 15 haya masa, porque la masa de este circuito y la alimentación son los pines 15 y 16. Bien, cuando ya tengo garantizado que este circuito está alimentado, comenzamos a analizarlo. ¿Cómo? Bien, ya vi en la hoja de datos que después que entran 19 voltios, o más bien después que entra la alimentación de este circuito, porque no siempre son 19 voltios cerrados, bien, después que alimentamos a este circuito, salen 3 y 5 voltios. Veámoslo dentro de la hoja de datos. ¿Dónde? En el diagrama en bloques. Bien, en este diagrama en bloque vemos que cuando entran 19 voltios, esta parte que está aquí y todas estas circuitos que están aquí no forman parte de la creación de los 3, los 5 y los 2 voltios de referencia que tiene este circuito. Estos sencillamente son conmutaciones y activaciones y circuitería interna, pero no me están diciendo efectivamente cómo se crean. Solamente en algún dato de la página me he encontrado que efectivamente estos son reguladores lineales de 5 y 3 voltios con una salida de corriente de 100 miliamperios. Por lo tanto, mi primera medición sería 19, 2, 5 y 3 voltios. Cuando ya este circuito tiene estos voltajes primarios, entonces puede comenzar a trabajar. Todos estos voltajes primarios no son otra cosa que voltajes que se fabrican para poner a funcionar los demás bloques internos, porque no todos se alimentan directamente con 19 voltios. Y como no todos se alimentan con 19 voltios, pues ¿qué es lo que hacen? Sencillamente crean voltajes secundarios a partir de un voltaje primario. Bien, cuando ya estos voltajes están, entonces puedo seguir la medición. ¿Qué medición? Bien, tengo dos bloques que tienen que generar unos pulsos para manejar unos MOSFETs. Estos dos bloques tengo que prepararlos. Les había comentado en la clase anterior que hay un selector de modo de trabajo y un selector de frecuencia. El skip cell, el T-on self, no es otra cosa que un selector de modo de trabajo y un selector de frecuencia. Por lo tanto, tengo que alimentar a estos dos pines. Pero, primeramente, tengo que alimentar a los dos bloques. Observen, ya los dos bloques se están alimentando. ¿Con quién? Con los voltajes que acabo de crear. Voltaje de referencia y el voltaje de 5 voltios. Bien, cuando ya está alimentado el bloque, entonces, alimento para decirle al bloque con qué frecuencia va a trabajar y en qué modo va a trabajar. Cuando ya tiene lo que es alimentación, modo de trabajo y frecuencia, activo a los bloques. Observen, tienen una activación. ENC viene siendo la activación de ambos bloques. En cambio, hay dos entradas aquí que son trip 1 y trip 2 que interrumpen, si se ponen a nivel bajo, interrumpen el funcionamiento de este circuito. Tanto si hay una subida de temperatura como si una entrada de estas y la temperatura es que tenga que superar los 150 grados, típico, si superamos los 150 grados, mírenlo aquí, aproximadamente entre 150 y 140 grados, estos dos circuitos se detienen instantáneamente y interrumpen inclusive la salida de los 3 y los 5 voltios. Por lo tanto, si esta entrada trip 1 o trip 2 está a nivel bajo, quiere decir que está tirada a masa,
Sencillamente los circuitos no funcionan. Y si la temperatura se excede entre los 140 y los 150 grados, también los circuitos dejan de funcionar. Bien, si estas entradas están libres, es decir, no están a nivel bajo, y la temperatura no excede entre los 140 y los 150 grados, está por debajo de esta temperatura, los circuitos deben de funcionar, generando lo que son los pulsos para los MOSFET superiores e inferiores. Y digo MOSFET superior e inferior porque tengo dos etapas. Bien, para que eso ocurra, primeramente tendríamos que alimentar a los amplificadores internos encargados de amplificar el pulso que voy a generar o que voy a entrar por la puerta de esos MOSFET. Por lo tanto, hay que garantizar también que este voltaje también esté. Si observamos la estructura interna de lo que es este bloque interno, esto que estamos viendo aquí, encerrado en un cuadro, no es otra cosa que esta estructura interna. Aquí vemos que lo que son los BST o BUT, lo que son los amplificadores, están alimentados directamente con el voltaje regulado de 5 voltios. Y el segundo amplificador también. Aquí solamente representan una de los dos módulos. ¿Por qué razón representan una sola? Bien, porque los dos módulos son idénticos. Por lo tanto, ya tenemos aquí cómo revisar este circuito. Entonces, démosle un orden de medición y veremos cómo le damos ese orden. El orden sería el siguiente. Bien, alimentamos el circuito. Salen el voltaje de referencia, salen el voltaje regulado de 5, el voltaje regulado de 3. Estos voltajes entran a los circuitos. Después de esto, fíjense que es 1, 2, 3, 4. Después de esto, con estos mismos voltajes, entran de on-self y skip-self. Es decir, se crea el modo de trabajo y se crea la frecuencia de trabajo. Cuando ya tenemos frecuencia y modo de trabajo, activamos los dos bloques, y cuando ya tenemos activados los dos bloques, entonces alimentamos lo que son los amplificadores internos, que previamente se alimentan directamente de estos dos voltajes, de uno de otro, y cuando ya están alimentados, el circuito ya está listo para generar los pulsos que manejan los MOSFET y crear los 3 y los 5 voltios con corriente, es decir, los que salen del inductor magnético. Bien, después que todo esto ha ocurrido correctamente, aquí tiene que mantenerse un nivel alto. Es decir, este MOSFET no puede conducir. Si este MOSFET conduce, es porque alguno de estos dos circuitos le ha indicado a esta AND o a esta AND con una compuerta NOT delante que el MOSFET debe conducir. Por lo tanto, si uno de estos dos circuitos provoca que este MOSFET conduzca, este nivel 0 hará que este circuito se apague completamente, no por él, sino por otro circuito, el que está enviando esta señal. Recuerden que esto es la activación. Y este circuito a donde va esto, sencillamente, está controlando constantemente esta activación. En cualquier caso que no ocurra, es decir, que esto dé un error, porque ¿qué es esto? Sencillamente este power good no es otra cosa que el chequeo que se le está haciendo a la corriente de salida de los bloques de CDC. Si esa corriente se está excediendo, es decir, supera entre los 5 y los 7 amperios, estamos superando esa corriente, sencillamente está diciendo que hay algo que va mal, es decir, que el power no es good. Por lo tanto, lo que hago es mandar a apagar los bloques para evitar un problema mayor. Por lo tanto, ahora ya tenemos un orden de medición de este circuito. ¿Y qué nos queda? Bien, aplicarlo a nuestro circuito, a nuestro esquema. Y ver ya los detalles que tenga nuestro esquema con relación a esta forma de medir. Bien, ya en nuestro circuito, este sería el diagrama de nuestro circuito. Aquí ya tiene los pulsos que le vamos a aplicar a las puertas de los MOSFET
y ya tiene todos los voltajes que tenemos que medir en el orden que tenemos que medir. Esto les puede quedar como estudio para otros circuitos que tengan un parecido a este, o una interpretación muy similar a este tipo de circuito. Bien, comenzamos entonces. Lo primero que tendríamos es que el pin 16 es la primera medición que hacemos y tenemos 19 voltios con relación al pin 15 o relación a masa. Después que tenemos los 19 voltios, la siguiente medición es Vref, que es de 2 voltios. ¿Dónde voy a localizar este voltaje? Bien, este voltaje lo voy a localizar en la hoja de datos del circuito, del TPS 51123. En la hoja de datos, si buscamos las características eléctricas y buscamos Vref output o Vref sencillamente, nos dice que tenemos valores mínimos, típicos y máximos y que el valor de Vref está entre 1,98 de valor mínimo, 2,2 de valor máximo y 2 voltios de valor típico, tanto para una corriente como para la otra. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a tener en ese punto? Sencillamente 2 voltios. ¿Dónde he localizado este valor? Bien, lo he localizado en la hoja de datos del circuito. Después de esto, vamos a la tercera medición, Vref 3. Vref 3 significa voltaje regulado de 3 voltios. ¿Dónde localizo que en el pin 8 tiene que haber 3,3 voltios regulados con 100 miliamperios? Recuerden eso. No estamos hablando del voltaje de 3,3 voltios principal, sino un voltaje auxiliar con muy poca corriente. Igualmente, este dato lo encontramos en la hoja de datos del circuito. Encontramos Vref, salida de Vref, Vref output, y tenemos valores mínimos, típicos y máximos de 3,2, 3,33 y 3,46. Por lo tanto, el valor típico que me voy a encontrar es de 3,33 voltios para las diferentes corrientes. Igualmente, la cuarta medición es esta de aquí, Vref 5. Igualmente lo busco en la hoja de datos del fabricante y me indicará que el valor típico que voy a tener es de 5 voltios. La sexta medición y la séptima medición. Bien, la sexta medición, Skip Cell. Skip Cell tengo que buscarlo ahora mismo en la página 14, posición C7. Y verificar de dónde viene la alimentación con que están aplicándolo aquí al pin 14. ¿Por qué digo dónde? Bien, porque siempre que vamos a medir un pin, tenemos que saber previamente qué valor voy a encontrar con el multímetro. Si el valor que encuentro con el multímetro es incorrecto, sencillamente ahí está la avería. Por eso, me voy a la página 14, posición C7, y busco que skip-3v-5v. Bien, al venir a la página 14, estoy viendo que aquí tengo el skip-3v-5v, es una salida, va hacia la página 6 y la va a la posición B5, de donde venimos ahora mismo, y veo que de aquí me dicen que es VRP 3V3A LDO. ¿Qué es esto? El mismo voltaje que acabo de medir en la tercera medición. El voltaje regulado que sale de ese circuito. Por lo tanto, fíjense que viene del mismo lugar, de la página 6, posición B6. Han tomado el voltaje regulado que genera el mismo circuito y lo han introducido por este pin. Es decir, este voltaje del pin 8 lo pasan por una resistencia y lo introducen por el pin 14. Y de esa manera, en el pin 14 voy a medir 3,3 voltios. Bien, eso lo localicé en la página 14C, posición C7. Bien, medición 7. Recuerden que tanto el 5 como el 6 era T-on self, pero T-on no tengo que buscarlo porque justamente está atado directamente a el pin 8. Por lo tanto, en T-on self
tengo 3,3 voltios también. Tanto en 5 como en 6, es decir, en los pines 4 y 14, tengo 3,3 voltios. Y se han alimentado de los 3,3 voltios que han salido por el pin 8. Bien, después que ya tengo esto, la activación. Ahora viene la activación. Es decir, ¿qué activación? La activación de los bloques que generan estos pulsos. La activación de los bloques que generan estos pulsos. Bien, entonces, ¿cómo buscamos eso? De igual forma, para buscar eso, tengo que localizar EN-3V-5V. Doy un control F en el esquema y localizo de dónde viene esta señal o este voltaje. Ya en el esquema he escrito EN-3V-5V, no importa mayúscula o minúscula, lo va a buscar igual y le doy siguiente. Me localiza el primero y ahora tiene que darme de dónde viene. Viene de la página 14 y de la página 14 me dice que viene de P5 AUX ON. Este mismo voltaje que está aquí. Esto que está aquí. Bien, analicemos este circuito. Primeramente, tengo que buscar que esto es un voltaje, porque esto tiene que ser un nivel alto, que va a pasar de aquí a aquí. Sencillamente pasa por R7003. Esto que veo aquí, tengo un nivel que puede venir por este diodo o un nivel, pero sin embargo aquí me dice salida y aquí me dice salida. Por lo tanto, esto no viene de aquí. Esto dice que viene de estas páginas, de una de ellas. ¿Por qué razón? Porque si esto es entrada y esto es salida, en este caso esto viene de aquí y estos dos diodos es para quitar las dos entradas si esto es 0. En cualquier caso, si esta entrada de aquí se pone a 0, estos dos diodos conducen hacia ese 0 y estas dos partes que están aquí, que van casualmente a los pines o a las páginas 6, posición D6 y D6, observen, si esto que está aquí se pone a nivel bajo, esto no es otra cosa que los trip 1 y trip 2 que tiene el circuito. Ya lo veremos en la siguiente medición. Pero, ya se los adelanto, si en cualquier caso, si esta parte o este voltaje se hace 0 y este punto se hace 0, los dos diodos conducen hacia ese 0. Y aquí quedaría un 0,2, porque son diodos de Schottky, los dos. Y al quedar 0,2, las entradas quedarían, o los trip 1 y trip 2 quedarían a nivel bajo. ¿Y eso qué crearía? Sencillamente que interrumpiría el voltaje de 3 y 5 voltios en las bobinas, tanto la de 3 como la de 5, porque los dos conducirían hacia ese 0. Es decir, los dos módulos, este trip 1 y trip 2, no puede ponerse a nivel bajo. Si se pone a nivel bajo, los dos módulos dejan de funcionar. Por lo tanto, ese voltaje que estábamos viendo ahora mismo, si observamos dentro de este otro circuito, vemos que en trip, que aquí me le llaman en trip, sencillamente se llama trip X, tiene una fuente aplicada de masa a este punto. Por lo tanto, tiene un nivel alto de modo natural. Cuando el circuito está trabajando, trip, o este punto, este pin, tiene un nivel alto, seguramente del orden de los 5 voltios. En cualquier caso, si aplicamos una masa a través de un diodo, este punto se quedará a nivel bajo. Por ello, no podemos, es decir, el circuito no puede trabajar si aquí le llega una masa o un 0,2 voltios, como hemos visto ahora mismo si los diodos conducen. Por lo tanto, veníamos buscando la activación del circuito. Recuerden, veníamos buscando la activación del circuito. Esto nos ha traído a este otro voltaje que entra por aquí. En esta página tenemos un voltaje que es el mismo. Fíjense que las páginas son las mismas. Pero no se crea aquí, sino que se crea en otra página.
Pero ya me está diciendo que si este voltaje desaparece o cae a masa, los circuitos dejan de funcionar y de generar los 3 y los 5 voltios. ¿Cómo? Sencillamente porque cuando esto cae a masa, los dos diodos conducen. Si aquí tenemos 5 voltios y aquí tenemos 5 voltios que vienen de dentro del circuito y aquí le aplicamos una masa, sencillamente el diodo conduce hacia esa masa. Y recuerden que ya les había comentado que si un diodo conduce hacia una masa y tiene el cátodo a masa, en el ánodo tiene 0,2 voltios si es un diodo de Schottky, como es el caso. Por ello es que, en este caso, lo que tenemos es que este circuito o este voltaje tiene que ser de nivel alto. Por lo tanto, ya hemos visto que este voltaje de aquí tiene que ser de nivel alto. Si no es de nivel alto, todas las entradas, tanto trip 1, trip 2 como S0, caen a 0. Bien, veamos entonces de dónde viene este voltaje. Bien, ya hemos escrito esto mismo que está aquí en el buscador y comenzamos a buscarlo. Me trae a la primera búsqueda, a la segunda búsqueda y me lleva a este circuito que está aquí. Y efectivamente aquí me dice que es out, por lo tanto esto se genera aquí adentro. ¿Qué es este circuito? Es un circuito que sencillamente está sensando si tenemos un problema de temperatura o si tenemos un problema de 19 voltios. Tanto un problema como el otro pueden hacer desaparecer a este voltaje de aquí. Y este voltaje de aquí no es otra cosa que los mismos 3,3 voltios LDO que salen del circuito de 3 y 5 por el pin 8. Por lo tanto, ya sabemos cuánto es este y quién lo genera y por qué se puede interrumpir. Se puede interrumpir sencillamente porque tengamos un problema de temperatura o un problema en los 19 voltios. Cualquiera de ellos dos hace que este circuito por aquí aplique un 0, una masa. Y si está funcionando bien, si tenemos bien los 19 voltios y tenemos correcto todos lo que son problemas de temperatura, por aquí tiene que salir 3,3 voltios. Ahora sí, ya tenemos cuál es el voltaje que tengo que medir en ese pin. Recuerden, este voltaje que hemos visto ahora mismo en la página anterior era de 3,3 voltios. Por lo tanto, EN3V5V es 3,3 voltios. Y en los cátodos de estos dos diodos lo que hay son 3,3 voltios. Por lo tanto, ahora mismo ya tengo que estos 3,3 voltios van a la página 6B4, posición B4 y lo podemos buscar. Por lo tanto, por el pin 18 entran 3,3 voltios, que sería la séptima medición. Bien, cuando ya tenemos 3,3 voltios, hemos visto que tenemos trip 2 y trip 1, que también tenemos que medir. Pero ¿dónde localizamos qué voltaje tiene que tener esto? Bien, lógicamente, nuevamente nos vamos a la página o a las páginas de este dispositivo, a las hojas de datos de este dispositivo. Bien, cuando vemos las páginas y podemos hacer una búsqueda, buscar trip y demás, nos llevaría a este trip 1, trip 2 como condición. Es decir, nos da condiciones de corriente para diferentes alimentaciones. Sin embargo, lo que sí observo es que para todos los casos, trip 1 y trip 2 es igual a 2 voltios. En todos los casos es 2 voltios. Por lo tanto, tenga el modo de trabajo que tenga y la corriente que esté suministrando, trip 1 y trip 2 es 2 voltios. Por lo tanto, en ese pin tienen que haber 2 voltios. En el pin 6 y 1 voy a medir 2 voltios. En cualquier caso que en el pin 1 o en el pin 6 me dé masa, ya les he adelantado que esto cierra completamente estas salidas. Por lo tanto, esto tiene que mantenerse a 2 voltios. Bien, después que he medido lo que son los 2 voltios en trip 1 y trip 2, me voy a los amplificadores. ¿Por qué razón? Porque tengo que garantizar que los dos amplificadores, tanto el pin 9 con el pin 22, tengan un nivel alto de 5 voltios. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo la estructura interna de ese circuito.
en la estructura interna puedo ver que efectivamente los BST, tanto uno como el otro, y me refiero al inferior, MOSFET superior, o el pulso que ataca al MOSFET superior y el pulso que ataca al MOSFET inferior, high, H, L, low, y se alimenta con VREG5, VREG5. Los dos amplificadores se alimentan con 5 voltios regulados que ha dado el mismo circuito por este pin de aquí. Por ello, si todas estas mediciones han sido correctas, en las puertas de estos MOSFET aparecen estos pulsos. Estos pulsos, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente lo que hacen es conmutar los 19 voltios, cargar al inductor magnético y al condensador. Y en el momento que atacamos este MOSFET de aquí abajo, lo que estamos haciendo es descargando al inductor magnético y al condensador. Y con eso creamos 3,3 voltios en el L6100 y creamos 5,1 voltios en L6150. Lógicamente, los pulsos son diferentes y las frecuencias de ataque a los MOSFET son diferentes. ¿Por qué? Porque esto es modulación de ancho de pulso para conseguir voltaje. Y desde luego la frecuencia con que atacamos a estos MOSFET superiores e inferiores son diferentes. Ya analizaremos más adelante una estructura Buck sincrónica y vamos a analizar todo esto pero en más detalle para que tengan una idea un poco más amplia de este tipo de circuito. Pero por ahora, con lo que hemos dado, ya pueden revisar perfectamente bien, por ejemplo, el trabajo de este circuito, punto por punto. Si cualquiera de esa cadena que hemos hecho se rompe, es decir, se interrumpe cualquiera de estos voltajes en el orden que lo hemos visto, el circuito no funcionará. Y por el power good no me dará los 5 voltios que yo tengo que tener para que este circuito funcione y los demás también. Cualquier power good que esté sumado a este punto que me dé un 0, el KBC lo verá y sencillamente mandará a interrumpir todos los trabajos de estos circuitos. Pero bien, en este caso, este circuito que vemos aquí, ya tenemos un orden de medición y cuando tengamos un problema con un circuito similar a este, podemos analizarlo de la misma forma. Bien, con esto ya podemos pasar a otro caso de alimentación del KBC. Recuerden, si este circuito interrumpe esta secuencia, o se interrumpe esta secuencia en este circuito, sencillamente el ordenador no tendrá los 3,3 voltios en lo que es el KBC y al no tener 3,3 voltios en el KBC no podrá arrancar ni mostrará ningún síntoma de corriente cuando presionemos power.